¿Cómo no, Tito? Va a probar el Power, Tito, que me hace el favor de pasarlo. Hola. Está perfecto, Tito. Ok. Gracias. Ya lo vamos dejando así. Sí, sí. Y como siempre, cuando vos me digas, yo paso. Sí, sí. Jorge, estamos esperando a Jorge. Ahí está. Hola, Jorge. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Hola, hermano, ¿cómo andás? Ahí bien, todo sin problema. Acá estamos. Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Acá ya preparando la valija. Estamos comentando justamente que con Tito Méndez el domingo estamos en Santa Clara y el lunes empezamos el evento, el evento de la Universidad Central de Las Villas. Así que vamos a estar en Cuba una semana por lo menos. Y bueno, Jorge después lo va a adelantar. Por 2 semanas no va a haber encuentros porque yo voy a estar allá. Claro. Ni de química ni de física. Ni de química ni de astronomía. Hola, Vladimir. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Está Jason por ahí dando vuelta. Hola, Jason, buenas tardes. Alexi, ¿cómo te va la vida por Holguín? Alexi, ¿me escucha? Te escucho, te escucho. Sí, se escucha. Sí, lo escucho. Ahora, sí. Estoy en La Habana ahora. Ah, qué bien. Estoy aquí dando un paseo. Pero dice que está en Holguín. Es que él es holguinero. Sí, dice Pero que tuvo la suerte de tener un ananito de profesor. Soy de Holguín, pero estoy en La Habana. Muy bien, Alexi. A mí me han dicho que Holguín lo llaman el Balcón de Oriente. No sé si será verdad. Bueno, Sí, esto es positivo. un Soy municipio, cubano. de Holguín. Esperamos 5 minutos, Jorge. Sí, vamos a esperar. 3 minutos, 5 no, 3. Bueno, 3. Bueno, ¿cómo anda la cosa por allá? Te escucho cortado, Lo Alexi. escuchamos cortado, Alexis. Sí, la conexión no está muy buena, lo estoy viendo de casualidad. Pero bueno. Ahora sí te escucho bien. Hay una conexión de ruido por la calle, los carros pasando y ese problema. Sí, entre los lugares que... Si voy para un lugar de más silencio, No, entonces... pero se te escucha bien ahora. No hay problema. A ver si podemos participar en la actividad. Ya, Caco, puedes comenzar. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a insistir en... Hola, Matías, gracias. Voy a insistir en algo que ya hemos dicho. Esta es la primera vez que hacemos este tipo de actividad. Por lo tanto, es como si fuera prueba piloto. Así que, digamos, la idea es ver si es posible hacerlo lo menos mal posible. Esa es la idea.
Bueno, están viendo el tercer capítulo del libro Fundamentos de Química para Físicos, que es la estructura del átomo. Otra cosa que voy a comentar, que ustedes tienen el libro tiene lecturas complementarias muy interesantes, que son del libro que se ha publicado acá Jorge y otra gente, y otras personas. Y la idea del Power, aparte de presentar y poder charlar, es una especie de resumen. Podría ser útil para estudiar el tema, para analizar los temas. Una cosa que tengo que decir yo es que el Power siempre es la última versión, porque yo cada vez que lo miro, capaz que lo cambio. El libro no lo voy a poder cambiar por ahora, y algunas cosas, si lo hiciera de vuelta, probablemente lo cambiaríamos. Algunas cosas son formales, otras no. Así que la idea del Power es que sería como una actualización del material que está en el libro. Antes de continuar, quiero preguntar si hay alguna consulta, comentario o cualquier otra cosa respecto a todo lo que se ha hecho hasta ahora, hasta el libro, el Power, la metodología. Así que espero, si hay alguna consulta, siempre digo lo mismo. La idea teórica es que ustedes vean el material y hagan consultas, preguntas, dudas, antes de empezar el encuentro. El encuentro sería absolutamente de consulta, de intercambio. El Power, de cualquier manera, si no, supongamos teóricamente que la hora la usemos para conversar y intercambiar ideas, el Power de cualquier manera se va a publicar. Sigo nomás, no hay ninguna pregunta, nada, comentario. ¿Alguien vio el libro? ¿Qué le pareció el libro? ¿Sigo? Bueno, sigo. El tema es estructura del átomo. Yo quiero hacer un comentario, lo voy a hacer siempre. Los 4 primeros capítulos del libro es lo que yo daba en una química de cuarto año de la secundaria. Cuarto año es 15-16. Ustedes les llaman escuela media, nosotros también. Muy bien. Así que es muy elemental. Y tiene el problema que se presentan temas, algunos muy básicos, porque yo adopté el criterio que en la secundaria no saben nada, o peor, saben las cosas mal que no saber nada. Así que algunas cosas yo las obvio o las paso rápido. En este capítulo va a haber algunas cosas que para ustedes es obviamente recontra básico. Continuemos. Bueno, el átomo, ya lo vimos en el capítulo 2, que el átomo es el modelo propuesta por Dalton, es la mínima partícula de un elemento químico. Bueno, aunque Nenito se enoje, yo voy a seguir usando siglas y acrónimos. Espero cualquier cosa pregunten. EQ para siempre ahora va a ser elemento químico. Yo a los elementos químicos no les llamo elemento, porque elemento para mí es cualquier cosa. Una computadora, un celular, un vaso. Así que cuando me refiero a los elementos químicos, son elementos químicos. En los fenómenos químicos clásicos, creo que ya aclaré que, aunque en aquella época no lo sabían, había otro tipo de fenómenos químicos que son los nucleares. Así que siempre que yo, si no me equivoco, yo siempre me refiero a qué fenómeno químico. El átomo es una partícula indivisible en un fenómeno químico clásico, pero tiene una estructura interna de naturaleza eléctrica. Tiene partículas negativas que se llaman electrones, y como el átomo es eléctricamente neutro, tiene que tener partículas con carga positivas, el protón. Y por supuesto, después se descubrió el neutrón. Estas son cosas que la planteamos como ya una conclusión. Cuando continuemos con el taller, van a aparecer un montón de más información del núcleo, etcétera, etcétera. El protón y el neutrón forman el núcleo del átomo, por lo tanto se llaman nucleones. Y los electrones están alrededor. Cuando se dice esto, no hay que decir que los electrones giran alrededor. Hay que ya eliminar la palabra giran, están alrededor.
porque decir girar es introducir un concepto equivocado. Bueno, el electrón hasta ahora es una partícula elemental, no tiene estructura interna. Mientras que el protón y el neutrón actualmente se acepta que tienen una estructura interna que son los quarks. Nosotros en la estructura interna de los nucleones no se desarrolla en este taller. Ahí aparece la teoría de la omisión. Nunca, en ninguna materia, en ningún lugar, yo me metí en el tema de las partículas elementales, quarks, gluones. Teóricamente, hasta ahora, parecería que omitir eso no invalida todo lo que se hable de los nucleones. Si alguien tiene alguna cuestión, me avisa. Bueno, los átomos aislados, para ahora, para siempre, A, de los elementos químicos, obviamente son distintos. Cuando uno dice átomo aislado, dice eléctricamente neutro. Sigamos. Bueno, electrón y protón. Bueno, yo ahí mencioné la serie triboeléctrica. Como se sabe, los primeros conocimientos de electricidad fueron por rozamiento, que son del siglo XVI, XVII, por allá. Se hizo la serie triboeléctrica, que cuando yo daba en la secundaria explicaba más o menos de qué se trataba. Ustedes ya saben que, bueno, obviamente se descubrió un fenómeno que se le llamó triboeléctrica. Se hizo una tabla, si la memoria no me falla, sabían que algunos se repelían y otros un segundo, perdón. Que algunos se traían, entonces se repelían y se hicieron una serie que era electricidad vítrea y electricidad, no me acuerdo la otra, no importa. Eso fue... Resinosa. Escucho. Electricidad resinosa, la del ámbar. Resinosa, exactamente. Bueno, acá también respecto a la electricidad, hay una analogía con materia. Materia es cualificar y masa es cuantificar. La cantidad de materia se llama masa y la cantidad de sustancia o especie se llama moles. Ya vamos a aclarar el tema del mol. La carga eléctrica del electrón y el protón son opuestas. Perdón, me olvidé. La carga eléctrica es cualidad y la cantidad de electricidad, cuantificar, se mide en Coulomb. Que yo sepa, no tiene un nombre, hay que decir cantidad de electricidad o Coulomb. Cuando uno dice Coulomb, dice cantidad de electricidad medida. Es análogo a la materia, calidad y masa. La materia se llama masa y los moles ya lo vamos a aclarar. Es muy importante el concepto de mol. La carga eléctrica del protón y el electrón son opuestas, o sea, al ser opuestas son idénticas. Y el átomo aislado es eléctricamente neutro. Continuemos. Bueno, los átomos y los iones, ya pongo entre paréntesis, los iones son átomos no neutros, o sea que no hay que decir átomos. Si uno dice átomo es eléctricamente neutro, si no tiene que decir iones. Son especies indivisibles en los elementos químicos que intervienen en los fenómenos químicos clásicos. Bueno, acá ya creo que lo hemos aclarado, si no lo aclaro ahora, existe la otra química que se llama química nuclear, porque hay fenómenos químicos que se producen en el núcleo del átomo, que para siempre va a ser fenómeno QN, y que son totalmente distintos a los fenómenos químicos clásicos. Los fenómenos químicos nucleares típicos son radioactividad, núcleos inestables, fisión y fusión. Creo que hay algún otro, pero esos son los más importantes. Continuemos. Bueno, este es el famoso modelo planetario del átomo y el número atómico Z. Bueno, hay 3 partículas intraatómicas, o sea, internas al átomo, que son el electrón, el protón y el neutrón. El modelo planetario propone una estructura semejante al sistema solar, un núcleo sol positivo y alrededor electrones planeta. Continuemos. Bueno, acá aparece un tema interesante, que cada átomo de cada elemento químico tiene distinta cantidad o número de resultados de contar. Bueno, el número de protones se llama número atómico y es Z, que es el número de orden en la tabla periódica. Es siempre un número entero y es muy interesante en un futuro. Ahora nadie puede contar protones que yo sepa en forma directa, así que la obtención del número de protones
tiene que ser en forma indirecta. Lo adelanto por la ley de Moseley, pero por ahora vamos a aceptar que se conoce el número atómico, que es el número de la tabla periódica. En condiciones mentales de la Tierra, los elementos químicos existen desde Z igual a 1, hidrógeno, hasta Z igual a 92, uranio. Los con Z mayor de 92 son artificiales, y en condiciones mentales de la Tierra hay dos elementos químicos, tecnecio, hay una de más, tecnecio y promecio, que no se encuentran en la Tierra. El plomo Z82 es el último núcleo estable. Desde el bismuto, el Z83, todos los núcleos son inestables. Los átomos aislados, el número de electrones igual al número de protones, y en el número de protones. Sigamos. Acá aparece el famoso número de masa o másico. Lo pongo entre comillas. Por algún misterioso mecanismo didáctico, pedagógico, no sé por qué, alguien hace muchísimos años, no sé cuándo, no lo investigué, le llamó al número de AA, que es el número de nucleones, número de masa o másico. Es un horror. El que hizo esto realmente no tiene idea de contar y medir. El número A no es un número, no es una masa, es un número entero de nucleones. O sea, A es siempre un número entero. Los protones y los neutrones se llaman nucleones. El número de neutrones varía desde 0, el único núcleo que no tiene neutrones es el protio, hidrógeno 1, y siempre mayor que 0. Los protones, Z, el número de protones se llama Z, es muy importante para la química y para todo, para las ciencias naturales, y el número de neutrones se pone N mayúscula, son enteros. Es el resultado de contar nucleones. Y bueno, otra vez aparece el número de entre comillas, y se representa con A. O sea, el número de neutrones N más el número de protones Z da que nunca más lo voy a llamar número de masa o másico. ¿Cómo se obtienen esos datos? No importa. Hasta ahora se acepta que se conocen. Si se mide cualquier propiedad de los nucleones, por ejemplo la masa, el resultado es un valor numérico distinto, como todas las masas, según la unidad usada, y el valor siempre con incertidumbre o desconfianza, y depende del proceso de medición. Bueno, continuemos. Bueno, acá yo soy delicado, soy diplomático y pongo que A es determinar número de masa. A es incorrecto. En realidad es una bestialidad conceptual. Contar nucleones. Yo propongo desde ahora llamar a A número nuclear o número de nucleones, que es lo mismo. La palabra número, tengo entendido, no sé qué opinan ustedes, uno dice número o cantidad. Estoy casi seguro que cuando se dice número es porque un número, esa medición de lo que sea, es un número entero y can medir. Pero bueno, por eso se llama número de Avogadro. El número de Avogadro es un número entero. Bueno, en 3,8, enseguida lo vamos a ver, porque hoy damos el 3 y el 4. Hay una razón por la cual alguien confundió el número de masa A con la masa atómica química. Continuemos. Aparecen los isótopos. Vamos a aislar en un número de Z siempre. Cada elemento químico está determinado por Z. Distinto número de nucleones. Como las propiedades químicas dependen del número de... Ya lo vamos a ver a esto. Las propiedades químicas clásicas dependen de los electrones. Quiere decir que el núcleo no interviene. Así que aparece la palabra isótopo, que viene del mismo lugar en la tabla periódica. Los isótopos son imposibles, no me gusta la palabra, de separar químicamente, pero físicamente son distintos, tienen distinta masa. Isótopos que serían el mismo elemento químico, el mismo núcleo, perdón, el mismo estructura electrónica y distinto núcleo. Z, pero muchos tienen isótopos, hay más de 3, algunos inestables y radioactivos. El ejemplo típico es el hidrógeno. El hidrógeno existe como protio, un protón, como deuterio, son los únicos isótopos que tienen nombres propios. El deuterio, que es un protón y un neutrón,
y el tritio, que es un protón y 2 neutrones. El tritio es radioactivo, es un núcleo inestable. A cada átomo aislado con Z protones y N neutrones, yo le llamo especie atómica, eléctricamente neutro. Continuemos. Acá aparece yo no sé si ustedes lo usan, acá se usa y yo lo he adoptado, el XAZ. XAZ significa, X es el símbolo del elemento químico al cual pertenece el núcleo. Esto es de un núcleo, no de un átomo. Z el número de protones y A el número de nucleones. Así que ahí aparece A, que es la suma de Z más N, obviamente siempre entero. Esa es una especie nuclear. Bueno, ya lo dije, acá está escrito, los isótopos son químicamente idénticos. Las propiedades químicas clásicas dependen del orden de los electrones exteriores, pero tienen distinta masa porque tienen distinto número de neutrones. Y la física explica la química. Entre comillas la explica, pero el avance es muy grande. No es solamente descriptivo. Tiene sentido, se puede explicar algunas cosas, justificar. Sigamos. Bueno, el primer modelo por supuesto, si tiene los elementos, un átomo tiene 30 protones, debe tener 30 electrones. La pregunta que se hicieron en el 1910, Bohr, Lewis, ¿y cómo estaban esos electrones? La idea primera es que no están todos en una sola capa, ni uno por capa. Por algún análisis muy inteligente de estos genios, se dieron cuenta que estaban de un orden, digamos, tenían un orden determinado. Le llamaron a la primera capa n igual a 1, la segunda a 2, sucesivamente. También por un motivo lo que yo sé del alemán, a la primera capa se la llama K, no importa por qué, a la segunda L, K, L, M, N, N. También propusieron que cada K puede tener como máximo 2n al cuadrado de electrones. La primera 2, la segunda 8, la tercera 16, la cuarta 4 al cuadrado 32. Pero acá hay un tema interesante. Pese a que cada capa puede tener ese número máximo de electrones, que sigue siendo cierto, el agregado de un protón y un electrón no es simple. O sea, ¿cuál es el razonamiento lógico? Yo para pasar del hidrógeno al helio agrego un protón. El hidrógeno es 1, el helio 2. Si agrego un protón, agrego un electrón. Si al 26, que es hierro, tiene 26 protones y tiene 26 electrones, le agrego un protón, el que sigue no me acuerdo, 27, níquel creo que no importa, el que sigue no tengo la tabla acá. El que sigue se le agrega un electrón, pero no es uno, no va siempre, hay toda una justificación que no es siempre se agrega en algún lugar, no es simple. Hay todo un razonamiento que después se avanza y se conoce por qué. Continuemos. Bueno, ya hemos mencionado la tabla periódica de los elementos químicos, que la propuesta por Mendeleev. Esto es muy fundamental para ciencias naturales. Que usó Mendeleev en la primera tabla de 1869, ya se habían dado cuenta que distintos elementos químicos tenían la misma valencia. El concepto de valencia viene de la masa de combinación, etcétera, etcétera. Creo que no di valencia, habría que darlo. Ayer se propuso la historia de valencia, que es la relación entre la masa equivalente química en gramos, por la ley de las proporciones gravimétricas de las proporciones recíprocas de Richter, y la masa atómica química. Bueno, en aquella época no se le llamaba eso y le empezó a dar un número entero, aproximadamente. Y se dieron cuenta que varios elementos químicos tenían la misma valencia. Así que lo que hizo este hombre fue agrupar por valencia una propiedad química. Él lo hizo primero horizontal, pero después se hizo vertical también. Los grupos tienen valencia semejante, igual. Bueno, actualmente la tabla tiene... perdón que la voy a buscar, perdón.
Disculpen, gracias. Bueno, disculpen, gracias. Como ya hemos dicho, yo tengo una propuesta de tabla, he construido tablas, que hay varias en Santa Clara, una tabla que se llama PER. Esta es una propuesta pedagógica para hacer esta tabla, que tiene muchos años. Tiene una propuesta de qué pongo, qué no pongo, cómo lo pongo. Actualmente la tabla tiene 18 columnas verticales y 7 periodos horizontales, con un número de variables de Q. Los 7 periodos hay cortos y largos. La tabla la vamos a ver muchas veces y después hasta vamos a dar, vamos a explicar, entre comillas, con modelos, por qué los elementos químicos, los átomos, son químicamente semejantes. Los datos de la tabla son de átomos aislados. Hay tabla con otros datos. Por ejemplo, cuerpo simple. Ya lo hemos charlado. Hablar de metal y no metal en química es un horror, no es un error. Metales y no metales son propiedades físicas, no tienen nada que ver con la química. Bueno, ahí está. En la lectura complementaria del capítulo 3 está la propuesta pedagógica y está la tabla. La tabla está en el libro. Insisto, yo voy a llevar alguna a Santa Clara, pero bueno, no tengo para todos. Seguimos. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Seguimos? ¿Tito? Seguimos. Bueno, como ya he dicho, A nunca más le voy a llamar número de masa, es un número nuclear. Perdón, Sí. una sola pregunta puede ser. ¿Qué quieras? Yo. Hay que interrumpir. Hola. Sí. Lo de metales y no metales, ¿no tendrá alguna explicación didáctica? Nada. Para hacer esa separación, porque, por ejemplo, se dice que los metales son buenos conductores de la electricidad, el calor, los metales no, los no metales no. Bueno, ¿no será por pero este tipo de...? No. La clasificación de metal y metal está bien. Lo que está mal es aplicarlo en química. Bueno. Y además es de cuerpos. Hay una vieja pregunta, me la hizo un alumno hace más de 30 años. ¿Dónde un sistema, dos átomos, no es un sistema, dos átomos de hierro no es un cuerpo? 3 átomos no, 1000 no. ¿Dónde el número de átomos de hierro, por ejemplo, empieza a ser un cuerpo macroscópico? Ajá. O sea, si vos calculás el número de átomos de hierro en una limadura de hierro que la podés ver de casualidad, hay miles de millones de átomos. Sí. Y vos de una limadura de hierro no creo que puedas medir la conductividad. No creo. Correcto. Continuemos. Sí, ahí va. Bueno, la idea es que alguna vez se asoció, para mí se asoció en la época que el óxido de hierro, por ejemplo, es un óxido metálico. Mentira, el óxido de hierro es una sustancia, una sustancia química. Digamos, usaron el lenguaje de metal y no metal para la sustancia y las propiedades químicas, pero es una burrada total, no tiene nada que ver. Continuemos. Bueno, está la masa de un átomo, o sea, un número nuclear, insisto, a contar es un número entero, y la masa de un átomo a medir. Bueno, la idea es que la masa de un átomo se llama masa atómica física. Es la masa de un átomo. O sea, un átomo, por ejemplo, el átomo de hierro tiene 26 protones y pongámosle que tenga 30 neutrones. Eso es, yo eso puedo representarlo. Eso es un núcleo. Y tiene una masa atómica de ese átomo. Se le llama masa atómica física. ¿Por qué? Porque la masa atómica que están... bueno, otro tema. En química no es necesario hablar de peso. La palabra peso hay que borrarla. Son todas masas. Después, bueno, el peso es física, lo que ustedes quieran. Así que son todas masas. La masa atómica que está en las tablas periódicas le llaman peso atómico relativo. Todos los pesos son relativos si te necesito una unidad. Bueno, la masa atómica química es la masa de los isótopos, del promedio de los isótopos. ¿Cuál es la idea? Cuando en química se extrae, por ejemplo, hierro de una mina y por algún método experimental se mide la masa atómica de la mezcla isotópica natural.
Así que no es la masa atómica del hierro, es la masa atómica de la mezcla de isótopos. Eso es lo que está en las tablas periódicas. En la tabla periódica está eso, que se llama masa atómica química. Y que, como dice acá, digo siempre, si fuéramos legales, tendríamos que poner la masa atómica química en las tablas en kilogramos. Nadie lo hace porque es un número muy chico. Se podría, pero es molesto. Entonces alguien para siempre, y acepto que está bien, se pone en UMA. No se llama más unidad de masa atómica, se llama Dalton. Así que de alguna manera se mide la masa atómica química que la mezcla isotópica. Solamente en el caso de que el elemento químico no tenga isótopos, la masa atómica física coincide con la masa atómica química. En la naturaleza hay aproximadamente 20 átomos sin isótopos. Yo lo tengo en mi tabla, el flúor, el sodio, hay varios. Bueno, esto es muy fácil. Ustedes van a Google. Esto, yo si está mal, no me preocupa. Si hay alguna información nueva, supongamos que se descubre un isótopo del flúor, bueno, lo ponemos. Lo que es importante es el concepto. El dato puede variar. Así que la masa atómica física es la suma. Yo voy a hacer un adelanto. La masa atómica física es la suma de la masa de los protones, de la masa de los neutrones, más la masa de los electrones. Como todo el mundo sabe, la masa de los electrones no es cero, pero es despreciable, porque es 1800 veces menos que la masa de los protones y los neutrones. Y yo acá puse delta E igual a delta mc cuadrado. Este es un adelanto. ¿Por qué? Porque la masa de los núcleos, cuando se forman, pierden un poco de masa, que es lo que se llama energía de enlace. Lo vamos a ver esto en una parte del taller que se llama química nuclear. ¿Cuál es el tema, el secreto? Que la masa del protón y la masa del neutrón no son idénticas, pero son muy aproximadamente un Dalton. Así que si uno suma la masa atómica física en Dalton, le da aproximadamente A, pero no da A. No sé si me explico. Porque la masa del protón más la masa del neutrón en Dalton es aproximadamente igual a A, pero A es un número entero. Y la masa del protón más la masa del neutrón da aproximadamente A, pero no un número entero. No da A, da un número en Dalton, únicamente en Dalton. Bueno, ahí está escrito siempre. Yo tengo un trabajo que se llama Contar o Medir, que creo que es muy interesante. No es de química, es de ciencias naturales y tiene mucho que ver con esto. ¿Qué valor aproximado, disculpa, qué valor aproximado es un Dalton, expresado obviamente en notación exponencial? 10 a la menos 27 kilos, creo. Es 1 sobre el número de Avogadro, algo así, no me acuerdo. En kilogramos es muy chico, 10 a la menos 27 gramos, no me acuerdo. Claro. Hay una equivalencia, Tito, no, obviamente, en kilogramos y en gramos. En kilogramos basta. Bueno, sí, 10 a la menos, no me acuerdo, es 1 sobre NA en gramos. No me acuerdo, no te quiero mentir, pero anda por ahí. Bueno, y además, como hemos ya hablado muchas veces, ya hemos charlado que no existen las ciencias exactas, siempre lo que tiene importancia para nosotros los científicos, entre comillas, es que sabemos la incertidumbre. Todas las mediciones tienen una incertidumbre o una desconfianza. Si querés te digo, la masa del protón creo que anda en 1,008 Dalton y la otra un poco más o menos. Anda cerca, pero no son iguales. Con 3 cifras. Creo que si uno busca, hay datos en 4 cifras después del 1 en Dalton. Hasta que yo sepa. Continuemos. Bueno, por eso la masa atómica química del hidrógeno en la tabla periódica, acá yo lo tengo 1,0079 en Dalton. Bueno, la masa atómica química es eso. El valor de la mezcla natural de isótopos. Las tablas tienen la MAC en Dalton. Algunos, el oro, el flúor, tienen un solo isótopo. Y acá aparece uno de mis criterios para hacer la tabla. Ninguna tabla que yo conozca tiene un número de masa. O sea, tiene solamente la masa atómica química. Y hace muchos años yo veía a los profesores secundarios hacerle redondear al alumno para obtener un isótopo. El alumno redondeaba la masa atómica química con A, pero no sabía lo que estaba haciendo. Era
digamos, mecánico. No sabía que estaba pasando de una masa a un número entero. Lo que yo hice en mi tabla es poner el número de masa del isótopo en mayor proporción. Hay un número de masa en cada elemento químico. Sigamos. Ah, sí, quería decir algo. Dicen que si yo, por ejemplo, extraigo hierro de una mina en Argentina y extraigo hierro de una mina en Rusia, no me va a dar exactamente la misma masa atómica química porque las proporciones de isótopos son distintas. Debe ser poca la diferencia, pero supongamos de que es cierto. Bueno, qué sé yo, es conocido en química que el estaño tiene 10 isótopos, todos estables. Bueno, algunos no tienen ninguno, como el flúor, el oro que dije recién, y otros tienen muchos. Algunos son estables, otros son inestables, o sea, núcleos radioactivos. Bueno, ahí están los problemas y en la lectura complementaria del libro está la propuesta pedagógica. Se hicieron las dos tablas, la de capa de electrones exteriores que se usa ahora en esta parte primaria y la de orbitales atómicos que se usa en la segunda cuando demos química física básica. Los temas del problema de aplicación, coincido que es la primera vez que se está haciendo esto, así que puede haber desprolijidades, entre comillas. Yo tengo mis colaboradores, que son los profesores de química de acá de UTN, que la idea que yo les estoy planteando hasta ahora podría ser sí, es que ellos den como ejemplo problemas tipo. Elijan algunos y den problemas de aplicación numérico, ¿no? Numérico. Los problemas de aplicación son de dos tipos, teóricos sin cálculos y numéricos con cálculos. Así que la idea es que ustedes tengan... Los problemas de esta primera parte son muy simples, pero podemos dar algunos. En estas disciplinas, los problemas son muy útiles porque, según mi opinión, es didáctico. ¿Qué quiere decir? Capaz que uno no entienda un tema leyéndolo y haciendo un problema lo comprende. Por ejemplo, en física pasa eso. A mí me pasó. Continuemos. Estructura de los cuerpos. Sigamos. ¿Puedo hacer una pregunta antes para, ya que se terminó una parte? Por favor. Pueden interrumpir todo lo que quieran. Esto no es una disertación, no es una clase positiva. No. Sigo. Al principio, vos dijiste lo de elemento, que no usas la palabra elemento, pero quizás elemento es una palabra polisémica, ¿no? Entonces, sí. Porque después también dijiste, pones sí, es cierto. Cada átomo de cada elemento químico. Entonces, no sé por qué, digamos, yo creo que se puede usar perfectamente la tabla de elementos químicos. Sí, sí. La idea es no creer que cuando yo digo elemento me refiero a los químicos. Si no digo elementos químicos, no son elementos químicos. Ah, bueno. Esa es la idea. Ok, ok. Gracias. Ahí vamos. Estructura de los cuerpos. Bueno, los cuerpos son un sistema macroscópico formado por miles de millones de partículas o especies. Para mí, partículas y especies son sinónimos, pero yo tengo la tendencia a usar la palabra especies. Y está definido por ahí especie. Especie es cualquier sistema que se puede identificar con un nombre y contar. Nosotros somos una especie, podemos contar personas. Cualquier cosa es una especie si se identifica. Por ejemplo, yo hago ejemplo de un libro. Entonces este es un buen ejemplo. Un libro. Entonces a cada esto le llamo hoja. Pero si no tengo un libro en la mano tengo que decir hoja de papel. Y esto es contar o medir. Esto es una hoja de papel. Una, estoy contando. Si cuento las hojas de un libro me va a dar un número entero. Por ejemplo. Aparece el concepto de especie, que hay que identificar qué es lo que uno está contando o a qué uno se refiere, a qué sistema se refiere. Bueno, los cuerpos, no voy a hacer esta otra observación cuando un sistema pasa a ser un cuerpo. Macroscópico significa grande también, para nosotros es miles de millones de partículas. Creo que vale la pena la pregunta, pero como yo le dije recién a Tito, una limadura de hierro tiene miles de millones de átomos, se puede calcular, miles de millones, me va a dar 10 a la 18, cualquier cosa, pero no me sirve como cuerpo. No me sirve a la parte, digamos, práctica. Yo soy muy grande para
a pesar de ser yo muy chico, muy grande para una limadura de hierro, por ejemplo. Bueno, los tres estados son sólido, líquido, gas y vapor. El plasma no es un estado, primero no es un estado común y es un gas iónico, que no tiene moléculas. Todos los gases están formados por moléculas. Las moléculas, por definición, son eléctricamente neutras. Creo que enseguida vamos a ver la definición de molécula y por qué los gases están formados por moléculas. Bueno, un modelo respecto a las partículas, los gases y vapores, las partículas están separadas o juntas, pero no unidas, y en movimiento. Por eso es un fluido. En los líquidos, las partículas están unidas, pero no fijas entre sí y en movimiento, y sigue siendo un fluido. En los sólidos, las partículas están unidas y fijas prácticamente entre sí. Ahí aparece otra vez algo que yo siempre digo. Cambiar una terminología implica un concepto. Los líquidos y los sólidos no son agregados, porque agregar es juntar sin unir. Así que como los líquidos y los sólidos, las partículas o las especies están unidas, no son agregados. No, yo no digo más estado de agregación de los cuerpos, digo estado de los cuerpos. Pero insisto, al cambiar el lenguaje, queda claro que en los líquidos y en los sólidos las partículas están unidas. Continuemos. Sí, una cosa. Seguro. En la mayoría de los libros figura como estados de agregación. Bueno, lo lamento. Bueno, creo que también hay un tema ahí, que en el diccionario de España, unir y juntar es lo mismo. No es lo mismo. Obviamente, pues yo puedo estar junto y no estar unido. Como en un gas. Si al aire yo lo aprieto todo lo que quiero, nunca lo uno, nunca se forma líquido. Puedo juntar las moléculas todo lo que vos quieras y nunca las voy a pegar, nunca las voy a unir. Continuemos. La palabra nunca a mí no me gusta, pero parece que en este caso es así. Bueno, las partículas que forman los cuerpos están formadas por tres especies, moléculas, átomos e iones. Átomos, moléculas e iones. Bueno, en el átomo aislado es la partícula eléctricamente neutra, especie atómica. La molécula, es importante la definición, porque algunos hasta confunden, ponen una partícula cargada eléctricamente y le llaman molécula. Bueno, no. La molécula es la mínima partícula que existe libre o aislada eléctricamente neutra de una sustancia. Tiene un nombre, se puede identificar y contar. Especie molecular. La molécula monoatómica, por definición, está formada por un átomo. Hay dos tipos de moléculas. Monoatómica y poliatómica, formada por dos o más átomos unidos químicamente. Forman otra sustancia. El ion es una partícula simple o compuesta con carga eléctrica, especie iónica. No se debe omitir. Esta fue mi primera teoría de la omisión. Se dice que los átomos unidos forman moléculas y no se dice que no siempre. Entonces los físicos, sobre todo, hablan de la molécula de cloruro de sodio, de algo que no existe. Así que no siempre los átomos unidos forman moléculas por atómicos. También cuerpos atómicos compuestos, no moleculares o cuerpos iónicos no moleculares, ambos sin moléculas. Bueno, para que ya quede claro, típicamente un cuerpo iónico no molecular es el cloruro de sodio, la sal común. Son iones unidos, no hay átomos ni moléculas. Y un cuerpo atómico compuesto no molecular típicamente es el dióxido de silicio. El dióxido de silicio es silicio oxígeno 2, pero esa partícula no existe. El dióxido de silicio, el sólido, tiene una estructura cristalina que tiene silicio y oxígeno. La relación de silicio y oxígeno es silicio-oxígeno 2, pero no existe ni molécula ni átomo, ni iones. Existe átomo, pero no la molécula monoatómica. No existe ni molécula ni iones. Son átomos unidos formando una estructura geométrica. Algo vamos a ver de eso. Continuemos. Bueno, otro tema son la unión entre partículas. Como Nenito ya sabe, se van a dejar conmigo, yo digo UP. Las moléculas y los cuerpos se forman por distintas causas. Hay dos grandes, se puede clasificar en unión entre átomos UA o uniones entre moléculas UM. Escúchenme, yo esto lo estoy dando en la secundaria. Es para dar una información descriptiva cualitativa. Las causas son fuertes y complejas, las de la unión. Vamos a ver algo nosotros después. ¿Cuáles son las causas de la... ¿Por qué se pegan? ¿Por qué hay uniones entre átomos?
Bueno, algunos intercambian electrones, típicamente el cloruro de sodio. Otros forman moléculas poliatómicas o moléculas monoatómicas, etcétera, etcétera. Si quieren les doy un ejemplo. El ejemplo más típico de un cuerpo iónico es el cloruro de sodio. No es el único. Con uno bastaría. Algunos átomos unidos forman moléculas poliatómicas, típicamente el agua. O cuerpos con moléculas monoatómicas iónicos, lo estoy diciendo el dióxido de silicio, o cuerpos atómicos no moleculares, el dióxido de silicio. Bueno, perdón, cuerpos con moléculas monoatómicas son los metales. Si ustedes, millones de átomos de hierro se unen y forman un cuerpo macroscópico. Son moléculas monoatómicas, porque si yo hiervo hierro, lo que sale son átomos de hierro. Hay todo un tema con esto, yo lo tengo en borrador, porque todos sabemos por qué conduce el hierro, tenemos idea. La pregunta es, si yo fundo hierro, el hierro fundido es conductor, debe ser conductor. Bueno, hay todo un tema con esto, pero lo vamos a dejar a eso. Si quieren algún día podemos delirar, pero personalmente. Se llaman átomos neutros a los átomos unidos por UA, en general de igual elemento químico, típicamente el oxígeno 2. Se unen y forman una molécula oxígeno 2, que hay que decir bioxígeno, y una partícula, oxígeno 2, eléctricamente neutra, bla, 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 está unido, el hidrógeno 2. Y átomos combinados, bueno, se unen por distintos elementos químicos y forman otra sustancia. El agua, el cloruro de sodio. Las uniones entre átomos son fenómenos químicos, típicamente el agua o el cloruro de sodio, o físicos clásicos, como la formación de los cuerpos metálicos, por ejemplo, y los cuerpos no metálicos también. Continuemos. Bueno, según creo, podemos discutirlo, miles de millones de moléculas monoatómicas, poliatómicas, unidas por uniones entre moléculas, forman cuerpos líquidos o sólidos moleculares. Las UM son fenómenos físicos porque no hay cambio en la sustancia. Las causas de la unión entre moléculas son en general menos complejas. No se debe omitir, en un gas o en un vapor, las moléculas mono o poliatómicas no están unidas aunque estén juntas. Ya lo hemos charlado. Bueno, en el aire que estamos respirando hay millones de moléculas monoatómicas de argón, por ejemplo. Continuemos. Bueno, acá tienen un gráfico, intención presentar lo mismo de otra manera. La sumatoria de miles de millones de partículas es la idea de miles de millones de número de Avogadro. Y ahí tienen distintas sumatorias de átomos sin UP, espero que sea coherente con lo que hemos charlado. Están las variantes. Moléculas monoatómicas, moléculas, cuerpo sólido líquido con moléculas monoatómicas, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, ¿cuál es la idea? Aunque uno no avance o no diga por qué, creo que esto está bien como información y creo que es útil. Obviamente después se puede avanzar en las causas o en alguna otra información. Pero creo que estamos describiendo algo cotidiano, ¿no es cierto? Algo de que nos rodea, los cuerpos. Continuemos. Bueno, cantidad de partículas mol o de especie. El mol es la unidad patrón de cantidad de sustancia o especie en el sistema internacional. Mide el número de especies. ¿Por qué puse mide? Ya lo pensé. No cuenta el número de especies, porque no se puede contar directamente el número de átomos, el número de especies en un sistema, que yo sepa. No se puede contar. Directamente no. Eso está todo en mi trabajo, contar o medir. Contar directamente significa, por ejemplo, nosotros ahora somos 23 personas. La máquina está contando cuántas personas estamos conectados. Me da un número entero sin incertidumbre. Exacto. Si yo quiero medir cualquier masa nuestra, de cualquiera de nosotros, me va a dar cualquier número distinto según la unidad, según la balanza, según, por supuesto, el peso que tengamos. Según el proceso de medición. Así que la palabra es mide, porque no cuenta. Mide se llama contar indirectamente. Así que bueno, el sistema se puede contar. Lo voy a decir ya. El número de Avogadro es 6 por 10 a la 23, con una cifra. Si habría algún método, se debería poder contar
un número entero de 23 cifras, pero no se puede, no se conoce, que yo sepa, un método para contar el número exacto, como estamos haciendo con las personas, de, por ejemplo, 1,008 gramos de hidrógeno, que tendría el número de Avogadro. Así que tiene, no me acuerdo, actualmente debe tener 10 cifras, de 23. Bueno, no sé, en química, bueno, en física también, se debe explicitar e identificar la especie que se cuenta, 23 personas. Y en química la sustancia. El número de Avogadro, que se representa Na sub A, es el número de especies. Bueno, yo lo tengo ahí aproximado, 6,0022, y se llama mol. Es el resultado de contar la cantidad de especies. Si se cuenta directamente, R es un número entero sin desconfianza o incertidumbre. Si se cuenta indirectamente, lo que estábamos charlando, que con mediciones es una forma, R es un número con desconfianza o incertidumbre. Continuemos. Bueno, otra vez acá un gráfico que intenta expresar de otra manera lo que hemos charlado. Mírenlo, si tienen alguna duda, algo está mal, me avisan, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos. Bueno, acá está. El mol de átomo es la masa en gramos, que se miden, de un cuerpo simple igual a la masa atómica química en Dalton que contiene un mol de átomo. Contar indirectamente el número de Avogadro. Lo que hace el mol es respetar la diferencia de masa atómicas químicas. Como en química lo que importa son la química es una ciencia coligativa. Si nosotros los químicos pudiéramos contar, no usaríamos masa, porque lo que importa son la cantidad de partículas, no la masa. Pero ¿qué pasa? No podemos saber. Lo que sí sabemos que 1 gramo de hidrógeno aproximadamente contiene el mismo número de átomos que 16 gramos de oxígeno, porque lo que respeta es la diferencia de masa. Al cambiar la masa, respetamos el número de átomos. De ahí aparece el concepto de mol. Por eso el mol es tan importante en química, pero nosotros contamos indirectamente midiendo masas, no tenemos otra hasta ahora. Ahí está. 1 gramo de hidrógeno, pongo una cifra después, 27,0 de aluminio, 58, todo eso son todas las masas relativas de los átomos. Respetan las masas relativas de los átomos. O sea, 55 gramos de hierro es un átomo, 16 gramos de oxígeno es un átomo. Así que si quiero tomar la misma cantidad, el mismo número, tengo que respetar las masas. Ahí está abajo, está escrito. Bueno, lo que estoy diciendo. Esto es lo que estamos diciendo. Ese es el secreto del mol. Por eso hay que decir un mol de qué, porque cambia la sustancia. Yo siempre creo que ya lo he hecho. Si yo pongo a lo físico que 1 gramo de hidrógeno es igual a 1 gramo de oxígeno, se van a enojar. Químicamente, físicamente está bien, pero está mal químicamente. 1 gramo de hidrógeno nunca es químicamente igual a 1 gramo de oxígeno. Es igual a 8 gramos, porque es la relación que se combina. Eso es una cosa, y esto es otra, ¿no? Esto es por masa nada más, no por combinación. Continuemos, espero no confundirlos. Continuemos. Bueno, aparece el tema de las fórmulas químicas, pero me voy a apurar. Bueno, la fórmula química es la representación simbólica abreviada que representa la fórmula de la sustancia. Indica la posición química. Se llama composición atómica simbólica abreviada desde 1, ¿no? O sea, el agua sería H2O. Podría ser H o un medio. Si quisiera, podría poner el agua H o un medio. Respeta la relación 1:2. Pero no se hace eso, se pone siempre desde 1. H2O. Así que A, B y C son los símbolos. Ahí tiene una sustancia ternaria, se llama ternaria porque son 3 Q combinados. A, B y C son los símbolos de los elementos químicos. Y A, B y C se llama cantidad, siempre un valor entero. Continuemos. Hay varias fórmulas químicas. La composición decimal de la sustancia compuesta es el porcentaje en masa. También se llama estequiometría de composición. Bueno, con la fórmula química y las masas atómicas químicas se calcula, la ley de Proust. Bueno, la fórmula mínima es la mínima relación entre los átomos que representan la fórmula química de la sustancia. Hay un ejemplo muy conocido, creo que usted lo conoce, el benceno. El benceno sería carbono, hidrógeno, pero no existe eso, existe carbono 6, hidrógeno 6. Eso se llama fórmula mínima
y ya van a ver enseguida que carbono 6, hidrógeno 6 es la fórmula verdadera, porque es la fórmula como está la sustancia. Cuando se dice fórmula unidad, se está diciendo la fórmula de una sustancia que no existe como molécula, típicamente el cloruro de sodio. Se dice fórmula unidad, se está diciendo que no tiene moléculas. Si uno habla de la fórmula mínima, no dice si forma la molécula o no. El cloruro de sodio es sodio-cloro, NaCl. Está bien, pero si uno quiere avanzar, dice que es fórmula unidad. Sigamos. Bueno, fórmula molecular verdadera. Yo no pongo FM porque sería fórmula mínima. Fórmula verdadera es lo que expresa la fórmula química de la molécula. Que muchas veces es fórmula mínima. En el agua la fórmula mínima y la fórmula verdadera coinciden. En el benceno no. Hay varias sustancias que no coinciden. No importa eso. Pero tengo que conocer la molécula. O me lo enseñan, o la busco, etcétera, etcétera. Cuando a mí me dicen H2O, yo no sé si es molécula o no. Me tienen que avisar. Si digo fórmula unidad, si yo digo fórmula verdadera H2O, sí ya me están diciendo que es una molécula. Esa partícula existe. Bueno, la fórmula verdadera es un múltiplo de la fórmula mínima, puede ser 1, y también por la masa. Esto hay problemas de esto, en fin. Con cualquier fórmula química se puede calcular la composición decimal. Son cálculos simples para la secundaria, pero simples para nosotros. Continuemos. Bueno, está el número de Avogadro. La masa molar, otra vez aparece la idea, el número de moléculas. Un mol de átomo es el N de átomo. Y la masa molecular, si yo quiero tener un mol de átomos de agua, 18 gramos de agua aproximadamente contienen el número de Avogadro de moléculas. Otra vez aparece el mol como respetando las masas de los átomos que están constituyendo el sistema. Así que si yo somos la molécula, forma de contar, y si la masa, medir. Pero es lo mismo. Si yo no necesitara medir la masa, si yo pudiera contar, no mediría la masa. Y se le llama mol formular cuando el cloruro de sodio pesa 58,5, 23, algo así. Si yo mido una masa de 58,5 gramos de cloruro de sodio, contiene un mol de átomos de sodio, perdón, un mol de iones sodio y un mol de iones cloro. El número de Avogadro. Continuemos. Bueno, los problemas será igual que antes. Ya veremos cuáles hacemos, que decido yo con mis colaboradores. Y como lectura complementaria, algo que yo tengo hace mucho tiempo, de un libro muy bueno de química que se llama Linus Pauling, Química General. Como historia, Linus Pauling, obviamente un genio de la ciencia, en el año 40 por allá, después de escribir el libro Biblia de los enlaces, Pauling fue el primero que aplicó la cuántica a la química. Si no fue el primero, fue el más conocido. Toma un año sabático en la década del 40 y escribe Química General. Era como si Einstein escribiera un libro de física básica, más o menos. Y ahí tiene una cosa muy interesante, que el valor de las milésimas, del descubrimiento del argón. Interesante por el tema del proceso de medición, de análisis de los resultados. Bueno, ya está. Bueno, ahora Jorge va a comentar las próximas actividades. Jorge, ¿alguna pregunta, algo, Tito, alguien? ¿Nenito? Yo quería... Sí. Dos cosas en las cuales estoy de acuerdo y una que no. Bueno. Pero es general. Lo del giro del electrón me parece una buena... lenguaje. Sí, un buen lenguaje, buen hallazgo, porque en general los profesores, sobre todo los de física, creo, empleamos mucho el tema del giro del electrón. Claro, tiene una razón que es por el átomo de Bohr y el tema explicativo. Pero bueno, después desaparece eso, ¿no? Y lo otro
Me pareció muy bien los gráficos, como sí, los chinos dicen que un perfecto. gráfico vale más que 1000 palabras, y en esos dos gráficos que vos pusiste queda bien sintetizado toda la presentación, Bueno, ¿no? gracias. Ahora, yo lo que estoy de acuerdo acá con Nenito es que son muchos acrónimos, pero el tema, ¿por qué? Porque si yo ahora si dentro de una semana vuelvo a ver el PowerPoint, me olvido qué quería decir A, T, Q, R, ese es el tema. Entonces quizás yo lo que haría, seguir usando los acrónimos, hacer dentro del Power una diapositiva Una aclaración. en donde diga, porque si yo lo veo dentro de una semana, me voy a olvidar qué es el MAQ, ¿entendés? Entonces habría que tener una primera diapositiva. La intención, yo te entiendo. La idea es que esto favorece mucho el resumen, pero obviamente necesita una traducción. Esa habilidad. Claro, pero por lo demás... Podemos conversar. Por lo demás me pareció muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta, Nenito? ¿Alguien? Sí, Vladimir. Mucho bien. Estaba mudo, Vladimir. Sí, estaba mudo, sí. Gracias. No, cuando se abordó el tema no me quedó claro la diferencia entre gas y vapor. Bueno, eso lo vamos a ver después. Un gas está por encima de su temperatura crítica. Ya. Un gas está a una temperatura tal que nunca se puede licuar. La palabra nunca a mí no me gusta. Parecería que esta vez es cierto. Para que yo licuar un gas tengo que bajarlo a su temperatura crítica. Eso lo vamos a ver nosotros. Lo vamos a ver después. Y entonces se transforma en un vapor. Claro. Macroscópicamente son iguales. Eso sabe por qué, Vladimir. Vos decís gas, oxígeno y decís vapor de agua. ¿Por qué? Porque en el aire el oxígeno está por encima de su temperatura crítica y el agua no. ¿Está? Ya, claro. Gracias. Insisto que es muy interesante eso de agregado, ¿no? Yo son años, tengo más años que ustedes yo, y muchas veces yo hablando me daba cuenta que al usar un lenguaje introducía un concepto incorrecto, o mejorando el lenguaje, cambiando el lenguaje, mejorando el concepto. Me pasó mucho en química. Ahí te dejo, Jorge, ahí te dejo. Me pasó eso en química. No, hay alguien abierto. Vos, Jorge, estaba abierto. Ahí está. Me pasó en química. Me van a escuchar decir. Antes, yo lo decía, no sé si lo dice mucha gente. Aparecen y desaparecen sustancias. Está mal, aparecen y desaparecen sustancias. Porque hay que decir, cambian las cantidades. Porque yo un fenómeno químico pongo todas las sustancias. Eso me van a escuchar decirlo muchas veces. Yo tengo un fenómeno químico. Pongo todas las sustancias del fenómeno químico. Si está en equilibrio no pasa nada, pero casi nunca está en equilibrio, así que cambian las sustancias, no es que aparecen y desaparecen. El lenguaje reactivo y producto, ya lo dije, hay que desterrarlo. Reactivo viene de que los químicos creemos que yo pongo A más B y da C más D. Eso es mentira, porque todos los fenómenos químicos clásicos son reversibles. Yo pongo C más D y me da A más B. Yo lo lamento, pero es así. Y se enseña muy mal. Y entonces la mayoría de los químicos normales creen que los fenómenos químicos son irreversibles, que van por un solo lado. Es una grosería total. Yo tengo más datos para esto, aparte de mi vehemencia. Tengo datos, no es datos contundentes, creo. Así que yo cambié. No aparecen. Hola, Dimitri. No aparecen ni desaparecen sustancias, cambian las cantidades. Pueden aparecer, y eso es cambiar las cantidades. Es química pura esto, química clásica, ¿no? No nuclear. La química nuclear es irreversible. Esa es una gran diferencia. Continuemos. ¿Alguna otra pregunta, algo? Jorge. Sí. Bueno, primero felicitar al gato porque ya este es el tercer encuentro del curso y se han recibido excelentes opiniones acerca del mismo. Siempre aparece
la crítica, ¿no?, de la cantidad de siglas que utiliza. A mí me ha pasado lo mismo, eso he tratado de mejorarlo. Entonces yo sé que el Carlos va a mejorar. Entonces, bueno, decirle que en las próximas 2 semanas, o sea, el jueves el curso de astronomía, y en las próximas 2 semanas sí no vamos a tener curso ni de química ni de astronomía, porque el Carlos va a estar acá en Santa Clara, va a participar en el evento internacional de nuestra universidad, y la otra semana, entonces más arriba, ya estaría haciendo algunas actividades en nuestra universidad. Por lo tanto, las 2 próximas semanas no habrá cursos, y ya cuando venga, bueno, se lo vamos a avisar como siempre lo hacemos. Es interesante lo que está sucediendo, porque siempre hay una separación entre físicos puros y aquellos que se dedican a la formación de profesores. Dentro de nuestra universidad inclusive ha existido esa separación. Aquí hay 2 departamentos, uno que es para la preparación de profesores y otro para los físicos puros, y a través de estos cursos pues hay una unidad tremenda. O sea, estos cursos nos han permitido quitar esa distancia entre los 2 departamentos. Ahora, el tema que ha tocado el Gato, bueno, sobre los átomos, son cosas interesantes. Esto viene de la antigüedad, a lo que se le llama el encanto jónico, porque allá en Jonia, bueno, con Tales de Mileto, con Anaximandro, Anaxímenes, pues ya empiezan a surgir las ideas acerca de que los cuerpos tienen que estar conformados por algo, y ese algo se le llamó el agua, o se le llamó la tierra, o el apoyo, o el fuego, como lo hizo Heráclito. O sea, esa búsqueda de que los cuerpos estaban formados por algo se le llama el encanto jónico. Y después, bueno, ya aparecen las ideas de Leucipo y Demócrito, diciendo que son los átomos a los cuales le dan forma, inclusive hasta colores. Y hay una hipótesis que plantea de que a Demócrito se le ocurre esa idea observando la playa de cerca, viendo la arena, ¿no?, con todas las partículas finas que la componen, y después de una montaña él vio esa misma playa, esa misma arena, y desde la lejanía no podía ver que la arena estaba compuesta por pequeñísimas partículas. Eso le hizo pensar que los cuerpos también estaban formados por pequeñísimas partículas, pero que nosotros no las podíamos observar. En cuanto a lo de química pura, lo de química nuclear o lo que sea, en la física le decimos física atómica y física nuclear. No es física. Y es que los campos entre la física y la química están tan unidos que a veces hay cuestiones que son difíciles de diferenciar entre una y la otra. Recuerden que la química, cuando empieza con todo este problema de la alquimia, cuando su cuerpo de conocimiento comenzó a engrosarse, entonces es que se viene a separar de la física. ¿Y qué es lo que sucede? Yo le hago la pregunta a mis estudiantes. Yo le digo a mis estudiantes, Newton, ¿qué es Newton? ¿Es físico? ¿Es químico? ¿Es matemático? ¿Es teólogo? Entonces los físicos decimos, no, Newton es físico, pero los matemáticos perfectamente podrían decir Newton es matemático, y los de la religión podrían decir es un teólogo, y los químicos podrían decir que Newton era un químico. Y respecto a eso, se podría generar cualquier tipo de discusión. En realidad, con Edgardo, es por primera vez que yo oigo de la química nuclear, porque dentro de la física no hablamos de química nuclear, sino de física nuclear y de física atómica.
Se está perdiendo la señal. Escúchame, dos comentarios. Primero, el Tito va a estar conmigo y con vos en la semana que viene en Cuba. Así que vamos a estar en el evento. Segundo, justamente vos me hacés acordar. Primero es química nuclear, porque hay transformación de la sustancia. Ustedes digan lo que quieran. No es física nuclear. O sea, la única radioactividad nuclear que no es química es la radiación gamma. La otra son todas químicas. Segundo, por eso ustedes, los libros, el Fristi Moreva, un libro de física molecular, y ustedes les queda en la cabeza que todas las cosas son moleculares y está mal. No existe la física molecular. Existe la física de las partículas o de las especies, llámale como quieren, pero no le llamen molecular. Por eso en los libros de física hablan de la molécula del cloruro de sodio, lo que no existe. Entonces tienen que cambiar ese lenguaje. No existe la física molecular, existe la física de las partículas. Pongan cuerpo, pongan lo que quieran, pero no molecular. No molecular. Es muy... y ustedes deben tener más experiencia que yo en esto. Hablan de la molécula como si todo sea molécula, y es mentira eso. No, se habla de física nuclear y también de química nuclear. Bueno. De las dos. Es química y después, nuclear. Bueno, hay cuestiones nucleares que son físicas, vos lo dijiste. Es la única, radiación gamma. Bueno, la única. Entonces, lo que sí muchas veces está la terminología que se emplea en muchos libros y algunas veces por cuestión de comodidad o por costumbre, y obviamente hay errores que se trasladan en el tiempo, ¿no? Igual yo creo que lo importante es que se entienda. Algunas veces, por ahí, los lenguajes que usa un determinado profesor hace una confusión más que una aclaración. Entonces, esto es una cuestión didáctica para cada punto en particular que vayamos tocando, ¿no? Bueno. Sí, pero la idea es, si no podemos arreglar estas cosas que son simples, ¿cómo vamos a arreglar las cosas que son complicadas? Ahí está Jorge nuevamente. Sí, no. El problema está en que hay cosas que por su carácter histórico no se van a poder cambiar nunca. Así estamos. Hay cosas que por su carácter... Yo tengo ejemplos de horrores en libros, horrores. Ya dije que esa tabla Sargent que yo usé hace 80 años. Espera, un minuto. Edgardo sigue teniendo una vehemencia juvenil. Es que cuando tengo alguna certeza me pongo loco, vos me conocés. Y tardo mucho en tener certeza. Mirá que hay... La famosa tabla Sargent. Sí. Esta es una tabla yankee que en la época que yo estudiaba se usaba. Yo tuve 30 años para entender lo que quiso poner de ácido base. El que hizo esto es una bestia, no tiene la menor idea de química. Y esta tabla se sigue usando. Yo fui a la Facultad de Química el año pasado a convencerlo al profesor de química que no dé más esto, que es un horror. Y no hubo nada que hacer. ¿Qué va a hacer? 2 más 2 es el número que él quiere. Problema de él. Pero ya, porque lo único que nos queda es aclarar, porque por ejemplo, no deberíamos utilizar la palabra átomo. ¿Por qué? Porque la palabra átomo es indivisible. Sin embargo, el átomo es indivisible. Entonces, desde el punto de vista histórico... El átomo no es indivisible en los fenómenos químicos clásicos. Ahí vos podés usar el átomo y sabés la palabra que está usando y el significado que tiene. No, está pero muy claro lo que es. Jorge tiene razón porque átomo significa indivisible. Parte. Después supimos que no es, que tiene muchas partes. Sí, pero sigue siendo indivisible en los fenómenos químicos. Pero seguimos usando la palabra átomo en física también, y realmente es por una cuestión histórica. Pero el átomo existe, lo podés contar, ¿cómo no? El átomo existe y lo podés contar. Sí, existe, pero la palabra significa todo lo contrario a lo que es hoy. Correcto. Tiene muchísimas partículas, es decir, tiene muchas partes el átomo, de tal manera que habría una contradicción entre usar átomo y lo que es realmente, que tiene muchas partes. Eso es lo que tenés que entender, Edgardo. Pasa así cuando hablamos de los circuitos eléctricos, hablamos de la fuerza electromotriz. Y eso no es una fuerza que lo utilizamos. O sea que
porque son términos históricos de una época y entonces seguimos usando eso y bueno, pero está construida así la ciencia, es una construcción histórica. Claro, es una construcción, es una construcción. Bueno, yo los tengo que dejar porque ahora tengo otra actividad. Gracias, Tito. El jueves, por Nos favor. vemos el jueves, Tito. Muchas gracias. Bueno, ya lo, Vicente Gato, nos estamos viendo el domingo acá en Santa Clara. El domingo. Va a ser un gustazo. Absolutamente. Gustazo, Gracias. claro que sí. Dale, un abrazo, cuídense mucho, nos vemos dentro de 2 semanas. Y el jueves el curso de astronomía. Nos vemos y muchas gracias. Junten preguntas, dudas, comentarios, críticas. Junten. Gracias. Por Hola, estos Jason, eventos, un gusto, Jason. Muchísimas gracias, ¿no? igual, Gracias por estos todo, momentos. Muchas gracias, Jason. ¿no? Jason. ¿Qué? Hola. ¿Qué ibas a decir, Jason? ¿Qué ibas a decir? No, que estos son los momentos que son los que me generan más curiosidad, ¿saben? Porque cuando empiezan a debatir salen conceptos que ni yo sabía, pero me iluminan en ese momento. Ah, tienes razón. Excelente, excelente. Bueno, pues nos vemos, cuídense. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos.